Muchas gracias, bienvenidos a todos. Gracias por sumarse a esta charla en la que vamos a hablar de, coyuntura. Tenemos mucho para hablar sobre este punto. Estrategias, que es otro de los temas y títulos de la charla, con lo cual hay mucho para contar. Cada una de las cadenas tiene sus propias estrategias y hay una estrategia además en conjunto de todas las cadenas para lograr la palabra clave, que es competitividad, que también estaba en el título de la charla y por eso la quiero destacar en este comienzo. Vamos a ir transitando muchos temas, porque hay además muchas cosas para contar. Hay presentes muy auspiciosos para varios cultivos. Lo miro a Juan, por supuesto, porque hoy todo el mundo habla del girasol, a Federico también porque hablamos mucho del maíz, pero el trigo claramente no se ha quedado atrás y la soja siempre tiene mucho para aportar y para dar, más en este nuevo contexto y escenario. Así que la primera pregunta es básicamente esa. Quiero empezar por esta foto de este momento. Venimos de un momento en el que se han bajado los derechos de exportación en la Argentina, tenemos afortunadamente agua este año, con lo cual me parece que para romper este hielo inicial y para empezar a charlar un poco, y lo voy a hacer empezando por Martín, por una cuestión simplemente de estacionalidad y de cultivo, que nos pueda contar un poco cómo viene esta foto inicial del año a nivel productivo para el trigo. Bárbaro, ¿qué tal? Bueno, primero vamos a poner en contexto el trigo, que nos lo vienen cascoteando, ¿no? Acá el girasolero lo tengo agrandado. El trigo es el alimento básico global. El mayor porcentaje de calorías en la dieta diaria la aporta el trigo en el mundo. El mayor porcentaje en la dieta diaria de proteínas lo aporta el trigo. Es un cultivo que en la Argentina, de los 15 climas que tenemos, en 11 se puede cultivar trigo. Y eso hace, este año que tenemos buenas condiciones de humedad, que hacía rato que no las teníamos, es mucha la superficie que hemos sembrado, 6.700.000 más o menos, pronosticamos una muy buena producción, y eso va a llevar a un desafío, que es comercializar esa producción. Ahí es donde se va a poner divertido y acá es donde, como cadena, necesito mirar hacia adelante. No quiero meterme en el día a día, pero sí en poder ir planteando la estrategia. ¿Qué estrategia vamos a tener como sector para comercializar todo lo que producimos de trigo? Definime divertido. Divertido es que... divertido. Divertido va a ser que no nos van a gustar los precios que vamos a obtener, claro, que vamos a tener que saber comercializar, saber lo que tenemos. Hoy tenemos el mapa de calidad que hizo la Secretaría con el esfuerzo de todas las cámaras, que encima están redoblando la apuesta para el año que viene, tenerlo antes todavía. Ya en Leones tener un anticipo y en Expoagro ya del definitivo. Y hoy si vieron que en la entrada estaba el mapita de calidad, que teníamos calidad por todas partes, y eso el productor muchas veces se puede poner contento y pensar, hay calidad, que la paguen. Bueno, en el capitalismo es al revés. Si vos haces así, sale calidad, haces así, sale calidad, haces así, sale calidad, no te la van a pagar. Entonces, si el productor quiere defender su mercadería, más allá de la co-creación que tenemos que hacer en cadena, entre todos los eslabones de la cadena, el principal interesado en poder armar canales de comercialización es el productor, y el productor es el que tiene que traccionar esta diferenciación. ¿No es fácil? No, obvio que no es fácil, pero creo que es de alguna buena vez lo tienen que entender los productores, y tenemos que generar la confianza en la cadena para esa co-creación de valor, distribuirla de una forma correcta. Hoy, donde empezamos a hablar, que nos empezamos a pelear por cómo distribuimos esa co-creación de riqueza y no cómo hacemos para co-crear riqueza, cómo agregar valor a nuestra producción. Debate de siempre, el de la calidad del trigo. Exacto. Que nunca llega todavía a resolverse. No, es un tema difícil y bueno, por eso hoy... ¿Por quién no se resuelve, Martín? No, es uno de los desafíos de Argentrigo es poder generar ese canal de confianza. Ese es el desafío hoy. Si vos hoy me preguntás para qué está Argentrigo, para generar confianza, para poder entablar ese diálogo y poder vehiculizar de una buena vez esa co-creación de valor. ¿Podría mejorar el precio del trigo en cuánto?
si se empieza a pagar calidad? No, creo que ahí va a depender de la estrategia, porque cada mercado es distinto. Tenemos que saber cuánto vamos a producir. O sea, ya podemos saber con estos mapas de calidad qué es lo que producimos. Sí. Caracterizamos nuestra oferta. Bueno, tenemos que caracterizar la demanda, porque a diferencia de los muchachos que tengo acá a la derecha, cuando vos decís soja, maíz, vos pensás Estados Unidos, Brasil, Argentina. Sí, sí. Ucrania en maíz un poquito. Sí. En trigo nosotros somos el 11º país en producción. Y en exportación estaremos 8, ¿no? O sea, que Argentina no es fundamental en el comercio como sí lo es en soja, como sí lo es en maíz. Entonces la estrategia tiene que ser mucho más pensada. Tenemos que apuntar bien a qué mercados vamos, y ahí la investigación y el desarrollo es fundamental. I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. Y en eso también meto otro tema que siempre es difícil, que es la propiedad intelectual. O sea, en trigo es una cadena que es bastante difícil, porque además hemos tenido la mesa de los argentinos, que hubo muchas veces direccionando quién ganaba y quién perdía. Entonces es muy compleja la cadena, mucho el tema a trabajar. Y bueno, por eso te digo, es divertido. Es divertido, te iba a decir ahí eso. viene el divertido. Exactamente. De ahí viene el divertido. Me gusta esta dinámica de ir charlando con pregunta y respuesta. Juan, casi también por una cuestión de estacionalidad, vamos avanzando. Todos hablan de un gran año para el girasol. Bueno, cerraron una campaña muy buena. Hay mucha expectativa puesta también por esta campaña próxima. ¿Cuál es esa foto? Bueno, la foto es buena, dentro de una película buena también. Hemos cerrado una campaña 24-25, a ver, muy buena por muchas cosas. La primera fue un rinde promedio nacional récord. El girasol sigue estando en las zonas de por ahí de no tanto potencial, que ha sido desplazado por renta, principalmente por otros cultivos. Pero lo bueno, si querés, de la campaña anterior es que se han incorporado nuevos productores en zonas de Córdoba y Santa Fe y de norte de Buenos Aires, que no eran para nada tradicionales, y creemos que, siempre hablando en promedio, les ha ido muy bien. Se han tenido rindes muy buenos. Entonces, bueno, el que prueba y le va bien, y por ahí tuvo un mercado fluido de precio durante todo el año, bueno, creemos que por ahí le gusta la película y quiere continuar. La verdad que esa gran producción ha dado un mayor récord de molienda, por ejemplo. Desde hace más de 10 años, como mínimo, es mes récord de molienda de girasol. Y también un dato muy positivo es que estamos por arriba del 30% de divisas generadas para el país respecto del año anterior, que no era un mal año, pero digamos, crecimos en exportaciones un 30%, lo cual, bueno, tres buenas. Logramos producir algo desde el campo hasta el barco, que evidentemente en el exterior, y para ir al concepto, logramos vender algo que consumidores del mundo terminan retribuyendo nuestro trabajo, nuestro capital y nuestro esfuerzo, así que estamos muy contentos. Súper atravesado todo por un contexto internacional que fue de alguna manera en los últimos años elevando el precio del girasol. Sí, hay una... Y los aceites. A ver, si querés más historia, el precio del aceite de girasol venía muy bien ya antes del conflicto de Ucrania, o sea, el conflicto no, la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Veníamos en un buen precio, por supuesto, eso produjo un fogonazo de precio impresionante ese año, esa campaña 21-22, pero hoy las razones, después de que estas guerras particulares no terminan no son como las guerras tradicionales y el comercio sigue fluyendo, los motivos de la campaña anterior y un poco de esta, de la firmeza del precio internacional, es aparentemente otra seca, no tan fuerte como la anterior, pero condiciones de sequía en Ucrania y Rusia, los principales exportadores mundiales. Entonces eso nos da firmeza, eso hizo que haya interés en el exterior por el aceite, y eso hizo que los industriales locales empiecen a ofertar ya con posiciones forward de enero y de marzo del año que viene, precios
bueno, que al que le gusta los puede tomar, están hoy para tomar, bueno, y que dependiendo de la zona y de cómo a uno le guste gestionar el riesgo, te permiten ya ir capturando o poniendo una base de precio interesante. En los primeros años se costaba conseguir semilla, cuando empezó a verse este panorama. Ahora estamos bien. Hoy por hoy estamos bien, la industria semillera es consulta dentro de la institución y por ahora hay stock de semilla. Vos imaginate que llegaron a sembrarse, te diría que casi la mitad de la superficie actual en los peores años de las retenciones. Entonces, la industria semillera, que está bastante atomizada y bastante semilleros, les cuesta tener un stock porque es difícil pasarlo de un año al otro y a otro. Entonces, bueno, va creciendo un poco la oferta de cantidad de semilla y bueno, por ahora la situación está abastecida la demanda. Es auspicioso por ahora el panorama. Federico, en el caso del maíz, bueno, también lo que se prevé es un incremento de superficie, que se recuperen las áreas que se perdieron por Dálvulus. ¿Cómo viene el maíz para esta foto, para describir esta foto actual? La cadena de maíz y sorgo también, ustedes han comentado después del sorgo. Otro que no quiero dejar afuera. Por eso, bueno, el maíz, después de la incertidumbre, de gran pérdida que hubo en la campaña anterior por culpa de la chicharrita, este año con un trabajo de esfuerzo muy grande se hizo de red y se empezó a conocer. El país, todo el conjunto, hizo un esfuerzo muy bueno en incorporar fitosanitarios, está incorporando genética para hacer el control de la tolerancia a esta enfermedad. Pero bueno, ya hoy vimos de que el frío es muy importante en el reseteo, digamos, de las poblaciones de un año para otro, y la película que estamos viendo para este año es cero riesgos para siembras tempranas y muy controlado el asunto para las siembras tardías y con herramientas para controlarlo si viene. Que antes era, si viene no podemos atacar, hoy sabemos cómo lo podemos manejar, porque tenemos la experiencia. Hay y hay información y productos para controlarlo. Así que como que es algo que era un fantasma que teníamos, que hoy ya no está. Entonces, para esta campaña se está previendo la recuperación del área histórica, de llegar a esas famosas 7,5 millones de hectáreas, por más que la superficie de maíz argentina es muy difícil porque no hay una bolsa que diga el mismo número, pero hasta vemos que se puede incrementar el área. La Secretaría. Sí, es algo insólito, pero nos pasa. Hasta vemos que se puede incrementar el área de maíz por varios motivos. Viene bastante bien la venta de semillas, semilleros que ya vendieron casi el 80% de la previsión de venta que tienen para este año en el mes de agosto. Y un poco esto creemos que viene a la mano por varios factores. Uno es el castigo que tiene la soja, que sí, con el 26%, sí que no nos gusta, porque también somos productores de soja, pero bueno, le saca mucha rentabilidad ese porcentaje que le quedó a la soja de retenciones, que muchas áreas se pasaron a otro cultivo, a otro cultivo, girasol, doble cultivo, otros cultivos. Y una realidad que estamos viendo hoy, que va con el mercado actual de maíz, es que está incrementándose mucho el consumo interno, ¿no? Hoy la leche está pasando un buen momento, la relación hoy kilo de carne, maíz, está con un valor que nunca estuvo y entonces hoy se incrementó mucho el engorde a campo, digamos, de la hacienda, aumentó mucho el consumo, pasa algo mío con el pollo, con el cerdo. Algunos están hablando hay una pelea hoy ya prácticamente que no se da mucho tiempo, mercado interno y exportación, especialmente lejos del puerto, lo que hace que el consumo esté muy firme. A mi modo de ver, las bolsas todavía no lo informaron, pero con lo que se anotó de exportaciones y producción y consumo. Fue boom de anotar exportaciones. También se anotó mucha exportación. Tiempo del año, sí. Me gustaría ver cómo va a ser el empalme de la campaña vieja y la nueva. Eso es algo personal que lo digo, pero veo un consumo muy alto en forma interna y tampoco se puede medir muy bien porque no se sabe exacto cuánto se consuma. Nos faltan muchas estadísticas, pero bueno, con esos números uno ve los números y quedan muy ajustados. Finitos. Muy ajustados. Y el productor que puede transformar el maíz lejos del puerto en carne, con una proyección para el año que viene, a esta relación de precios, puede sembrar más maíz porque ve que transformándolo es mucho más rentable que llevando otro cultivo al puerto con el flete, que hoy tiene una incidencia muy grande de todo el tema. Así que el panorama hoy del maíz, arrancamos con un perfil muy húmedo como el trigo,
así que se pueden hacer buenas siembras tempranas también, así que creemos que va a ser una buena campaña de maíz, y con esta nueva realidad de que se hace más rentable la transformación en proteína animal, lo que hace que aumente el consumo interno y con un potencial, como siempre decimos, muy grande, claro, ¿no? Porque tenemos mucha área para crecer, con un impacto muy grande en el volumen, porque transformar una hectárea de maíz en soja, la producción es 3-1, a veces un poco más también, depende de la zona, pero está por ahí. Entonces está un poco caro los fertilizantes, que eso, el problema que tiene, que por ahí no genera fosforados y todo, es una tecnología que para mejorar el potencial, digamos, incrementar la fertilización del campo con un potencial mayor que tienen los cultivos y la genética de expresarse, entrando a áreas sorprendentes, con ensayos que estamos haciendo con Chubut, Río Negro, en la Patagonia, así una idea, Corn Belt tiene el mismo clima, el mismo ambiente y la misma latitud que la Patagonia, con una heliofanía muy grande, con mucha agua para regar, una amplitud térmica con potencial de 14-15 toneladas por hectárea, y ellos hablan, la zona está manejando más de 1 millón de hectáreas que se podrían incorporar. Hay mucho para hacer todavía en Argentina, sin sacar un árbol. Sí, claro. Ahí se puede hacer, está todo para hacer un tema ambiente, hoy que está en el debate, con un potencial muy grande y cosas para hacer, teniendo una macroeconomía ordenada, teniendo una proyección, créditos más accesibles, no por ahí todavía las tasas que tenemos hoy que no dejan hacer esas inversiones, y con una necesidad de tener una estabilidad en el tiempo para que uno se pueda hacer inversiones, ¿no? Porque hoy discutíamos, en otros países lo hicieron, porque tienen un horizonte, una norma a largo plazo que uno se juega a invertir. Ahora, si acá invertís y mañana viene un gobierno que te cambia el gobierno y te vuelve a cambiar las condiciones, es muy difícil que la gente quiera arriesgarse o que el capital tenga que asumir ese riesgo. Pero mucho potencial todavía nos queda, siempre comparándonos con nuestros países vecinos, que con esa visión a largo plazo pudieron tener ese crecimiento. Así que esperemos que podamos dar ese despegue, la nueva ley de biocombustibles que se podría hacer, que se está trabajando mucho en el Congreso, mucho todavía para armar con la cadena de maíz, que es un cultivo que transforma y tiene una cantidad de usos enorme en forma interna, ¿no? Con toda esa proteína que te nombré, con industria, con la molienda. En Maizar tenemos más de 50 cámaras que trabajamos todos juntos, y está en todo el país, ¿no? Es muy federal la cámara de maíz y con un potencial enorme. Y si me dejas unas palabras de sorgo también, el sorgo, el pasado vino con un buen momento por el tema de chicharrita, pero la idea es mantener eso. El mercado de exportación es mucho más chico, es prácticamente solo China, pero hoy están ingresando tecnologías en sorgo con control de insectos y malezas, que se puede aumentar mucho potencial, y productores que están usando buena tecnología ya no sacan los 3.000, 4.000 kilos de sorgo que van a quedar un lote bajo, sino vemos que podemos explorar potenciales de 9 y 10 toneladas por hectárea de sorgo, que cambia totalmente el número, con un precio internacional también bueno, muy parecido al maíz, que dice que es una alternativa interesante, pero acá haciendo un clic de no tirar el sorgo, que también cumple su buena función, en el bajo, por un doble propósito, en lotes digamos de baja potencial, sino que hoy vemos que hay tecnología y hay formas y precio para poder tener rendimientos que compitan y que sea un cultivo más en la rotación. No es maíz o sorgo o otro cultivo, sino es uno más. Maíz, sorgo, soja, uno más en rotación, un efecto muy bueno para el control del suelo, incorporación de rastrojos, doble propósito, cultivo que también vemos que tiene mucho potencial para crecer. Recién Federico decía potencialidad, biocombustibles, digamos, y todas las cosas que te deben haber empezado a aparecer en la cabeza, ¿no, Rodolfo? Cuando uno piensa en la soja, que ahora también participó dentro de lo que fue la reducción de derechos de exportación, pero que los números siguen muy finos, muy finos, fundamentalmente en el campo alquilado, que es lo que más se hace en la Argentina. Entonces, me imagino que describir esa foto de hoy tiene algunos puntos complejos, y te pregunto, ¿tiene algunos otros puntos que son promisorios para la soja? Bueno, siempre la soja en los últimos 30 años fundamentalmente ha tenido
un crecimiento importante, con tasas que han sido de alguna manera espectaculares, que después se han amortiguado, pero donde, bueno, el factor decisivo ahí es la aspiradora china, que cambió la historia, digamos, de la soja y yo creo que de la agricultura en el continente americano. Siempre decimos que nosotros no dependemos de la soja, lo que depende de la soja son los que la consumen, ¿no? Y bueno, por supuesto, dentro de lo que es la globalización de este fenómeno, a partir del año 2000, América, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay reacciona frente a eso. Desde el punto de vista de oportunidades siempre hay, muchos de los usos de la soja muy conocidos, que básicamente es la fuente más importante de proteína vegetal para la proteína animal, que eso arrastra un poco lo que planteaba recién Federico, que hoy que tenemos buenos precios de la leche, de la carne, claro, etcétera, atrás de la soja atrás del maíz va un poco la soja también. Sí. En Argentina a veces no se dice mucho, pero prácticamente más del 15% de lo que estamos produciendo se consume internamente. Solamente pensar que tenemos más de 400 extrusadoras en Argentina, que es un mini negocio, pero me refiero no por el por el tamaño. Y 15% de la cosecha se produce. Prácticamente se consume, palabra de la más lo que le compran a la gran industria, claro, también. Es poco. Si uno compara con Brasil, que supera holgadamente el 50%, o Estados Unidos también, siempre es una parte de eso, de esa deuda que tenemos con el valor agregado interno. Lo tienen los cereales y también lo tiene obviamente la soja. Pero bueno, desde el punto de vista global, la soja está en un momento de una producción muy buena en los últimos años. Estados Unidos prácticamente no viene errando, más allá de la aplicación máxima de tecnología que ellos hacen, no vienen errando una cosecha. El clima los ha venido ayudando. Brasil exactamente lo mismo, ha tenido algunas agachaditas, digamos, pero dentro de lo que es la gran producción de Brasil compensada. Y bueno, eso hace que los precios internacionales, no solamente de la soja, pero en la soja pega muchísimo, son precios deprimidos, ¿está bien? Precios deprimidos que hoy están incluso marcando una alarma en Mato Grosso. En Mato Grosso no le dan los números a los productores. O sea, aplicar la tecnología full que ellos necesitan en ese tipo de suelos, etcétera, etcétera, frente al potencial genético, sí, claro, etcétera, etcétera. Hoy me contaban, la semana pasada, vengo de Brasil hace 10 días y en los cafés de la mañana de los lugares, de las localidades que han crecido tanto, con tanto desarrollo humano en Mato Grosso, el tema es que van a bajar la producción de soja, o sea, van a bajar la siembra de soja, ya hay estimaciones de casi un 3-4%. Se argentinizaron ahí. O sea, se argentinizaron, pero sin algo que es fundamental, como la discriminación que tiene la soja en Argentina. Sí, claro. Y digo discriminación porque no puede ser que tenga una retención 3 veces a la que tiene el maíz, y eso no vamos a cansar de decirlo, y creo que los de maíz, por supuesto, lo comparten, donde evidentemente nosotros competimos con un producto, 85% de la producción con el mundo, que tiene un relajamiento total en cuanto a ese tema impositivo, que no solamente retenciones, ¿no? En el caso de Argentina. Esto frena, evidentemente. Tenemos otras amenazas internacionales, que es el tema de los aranceles. Pensemos que nosotros, dentro de lo que es la harina de soja, los principales clientes están en el sudeste asiático, en Vietnam, están en Malasia, Indonesia, y son países donde hoy el presidente Trump está negociando aranceles y donde los productores americanos, que hoy le está, que es el tercer tema, sobrando, entre comillas, la harina de soja, por el increíble aumento del crashing que está teniendo por el tema de combustibles sostenibles, como le llaman, es una nueva competencia que también baja el precio y nos dificulta ese tipo de mercados. Si a eso ponemos también la nueva regulación o la regulación de la Unión Europea 1115, que es para algunos una oportunidad, pero más que nada para la mayoría es una amenaza, complica los futuros años del mercado internacional, ¿no? Algunos se acomodan un poco mejor, otros peor. Y desde el punto de vista interno, es odioso repetirlo desde hace tantos años, pero el tema de retenciones frena lo que nosotros llamamos no solamente la inversión en tecnología, sino la expansión, no solamente tampoco de la soja, también de la soja, sino de todos los cultivos. O sea, llegaron a 20 millones de hectáreas. Nosotros estamos en 34, 36 millones de hectáreas de los principales cultivos, estancados totalmente. Esa es la palabra. Lo que estamos haciendo con maíz, evidentemente, es un cambio de figuritas, donde nosotros hablamos hace 2 años que por la inseguridad que
que había en el país política, hubo una inclinación hacia la soja y un freno en el crecimiento del maíz. El año pasado lo explicó bien Federico qué es lo que pasó y hoy prácticamente vamos para atrás. Las peores estimaciones de siembra de soja antes del anuncio del presidente acá en la rural es de 15 millones y monedas. O sea, sí, esas son las primeras estimaciones. Ojalá que con este tema de las retenciones haya una reacción. Yo creo que hay muchos productores que necesitaban un aliciente para incluir la soja a la rotación también, porque es parte de la rotación. Pero bueno, este cambio en el nivel de retenciones facilita, por ejemplo, una zona como es todo el sur bonaerense, parte de La Pampa, todo el NEA, que de alguna manera, por lo menos de manera neutra, los márgenes brutos le vienen dando en campo alquilado, ¿no? Se ve claramente en Córdoba cómo cambia, donde prácticamente previo a este anuncio solamente la soja era rentable en el norte de Córdoba y chau, el resto era todo maíz de temprano o maíz de segunda o tardío. Sí, sí. Y hoy, bueno, se incorpora el sudoeste cordobés, algunas otras regiones, pero bueno, es todo con calzador, ¿no? Entonces, es el principal sector de la economía. Todavía hay mucha polémica interna en la Argentina en lo que hace la expansión de hectáreas que podemos tener en Argentina. Nosotros somos convencidos que eso es así. ¿Sí? Hay mucho campo que no se siembra. Digo, para no meternos en solamente un ejemplo de la otra vez de productor CREA en la zona de Villegas, que hay un 15% de campo que no se alquilan porque los números no dan. O sea, y no estoy hablando ¿En qué zona? Villegas. Villegas Trenquelauquen. Esos datos CREA en una reunión que tuvimos el otro día. O sea, a lo que vamos es que evidentemente de manera sostenible, con toda la tecnología que hay en la Argentina, estamos acá en la Catedral de la Siembra Directa estos 3 días, podemos decir que podemos seguir creciendo en la agricultura. La ganadería será ocupando, no es que la vamos a desplazar, pero creo que hoy los números le dan como para producir en la zona donde realmente ocupa un territorio rentable y bueno, y dejar a la agricultura más lugar. Me hago cargo de lo que digo. Y por el otro lado, aumentar el área de siembra, que como decimos, podemos crecer, pero más que nada la aplicación de tecnología. O sea, no puede ser que en la Argentina, por la razón que sea, estemos aplicando, los productores menos del 50% aplican fertilizantes, que no repongamos más del 50 o 60% del fósforo que consume la soja en el cultivo. Hay que ver los mapas, ¿no?, de INTA, de todo lo que se ha perdido en la Argentina en lo que es nutrientes, ese tipo de cosas. O sea, ese es un panorama general. Tratamos de ser optimistas. La pregunta vino que qué desafío tiene la soja. Que es todo competitividad. Si vos le das competitividad al cultivo, todo eso pasa. Exactamente. Y después, bueno, tenemos todos los temas estructurales que tiene la Argentina, que afecta a todas las cadenas, transversales a todas las cadenas, que bueno, podemos decir títulos, rutas, hidrovía, etcétera, etcétera. Hidrovía, hace doble clic ahí. Bueno, en este momento, después del fracaso, digamos, de la licitación anterior, que evidentemente la cadena se analizó, varias instituciones participaron en el tema, en criticarlo, ese procedimiento que hubo, esa licitación, donde hubo un solo oferente y después se cayó. Hoy se están generando mesas de trabajo en las provincias. Ya hubo una en Santa Fe, otra en Rosario y creo que hace poquito también en Paraná, donde se están discutiendo temas como para que el pliego, digamos, que se lance, que se calcula va a ser posteriormente a las elecciones, no sé, esa es la información que hay, si Dios quiere. Y con un control o una consultoría externa que creo que le va a dar más transparencia, bueno, se pueda realmente facilitar todo lo que es el objetivo, ¿no?, que básicamente, por un lado, un pago del peaje razonable, no la vara que se puso en la licitación anterior, que haya una libre competencia. Ahora hay un trabajo que aparentemente va a haber como una polinómica para poder decidir quién va a ser el que se va a ganar la licitación. En esa polinómica, por ahora, la cadena evaluó de que hay un fuerte impacto de la carpeta técnica y eso dejaría afuera un montón de probables oferentes. Claro. Son cosas que se están trabajando en las provincias con la General Dirección de Puertos, bueno, participación de todas las comunidades. Pero lo de la hidrovía es clave para mejorar. Es clave. No sé, es clave para Bolivia, es clave para Paraguay, es clave para la Argentina y no es solamente clave para los granos, donde el 80% prácticamente sale de ahí, sino que tenemos el tema del gas, tenemos minerales, bueno, una serie de cosas. Y bueno, el otro objetivo fundamental es llegar a los 40 pies y algunas de las cosas que se discuten es el valor también del peaje en función de la zona, porque
hay zonas que son más caras para poder profundizar. Y después está todo el tema del impacto ambiental, donde han aparecido muchas voces en contra. Históricamente estuvieron, hoy cada vez son más fuertes, pero bueno, el que plantee o el que proponga, acceda a la licitación, digamos, tiene que presentar un trabajo sobre impacto ambiental, ¿no? Que es razonable que eso sea así, los bancos siempre exigen tal cual. esa parte, también más allá del pliego que pueda haber. Así que, pero es fundamental, pensemos Brasil, dentro de lo que está evolucionando, Brasil tiene 60.000 kilómetros de ríos y ya tiene casi 20.000 kilómetros una es la Tieté, la otra es la que está en Santarém, la otra es que va a Belén. Y la navegables. Y Paraguay es fundamental. O sea, Paraguay hoy, comparando también Paranaguá con lo que es la hidrovía, o sea, Paraná, Paraguay, a nivel del productor le está quedando mucho más plata que cuando lo mandaba por el lado de Brasil. O sea, el impacto se da a nivel de la producción. Y lo que quiere la industria, por lo menos dentro de la cadena, lo que se está hablando es tratar de tener una tarifa, digamos, que pueda ser competitivo, cada vez más competitiva las exportaciones, que obviamente no incluye solamente la soja, sino que, bueno, a todos los cultivos que tengan ese camino, ¿no? Es que no hay que olvidarse además que competimos con el mundo, digamos, cuando queremos sacar nuestra producción. Sí, lo que decimos. Competimos y con el mundo. Competimos más que nada con el Brasil. mundo. E internamente también hay un tema, ¿no? Que es facilitar también puertos que hoy están en la ribera, en la Argentina, como para poder trasladar del NEA, por ejemplo, producción, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre Barranquera y un puerto del Paraguay? Claro, claro. El Paraguay es un desarrollo espectacular de todo el sistema. Y bueno, después está el otro tema que seguramente saldrá más tarde, que es el tema de la infraestructura, digamos, de transporte que tenemos a nivel de... Y ahí le quería dar la palabra a ellos justamente porque hay un fuerte reclamo en el tema de infraestructura interno. Bueno, Juan lo ha sufrido, lo conoce el tema. Sí. Has trabajado, bueno, tenemos para hablar de todo, de camino rural hasta rutas, hasta, bueno, lo que está pasando hoy por hoy, que las rutas en cierto modo están desatendidas. Es un problema también para el campo. Sí, digamos que parte de la misma problemática, si querés, la arteria más grande es el río, pero todo lo que fluye hacia el río salió por un camino rural en general, ¿no? El 90%. Entonces, sí lo logró. Sí, entonces acá en este foro hemos escuchado muchas charlas muy interesantes sobre los costos que tiene un barco que no completa, que va, que es el mismo que sufrimos los productores cuando un camión no puede salir cargado, hay que contratar un tractor, una monotolva que haga todos esos costos que son un manguito más, es todo un montón de dinero que pierde en competitividad la producción y en particular el productor. Y que podrían, obviamente, es resultado que no va a ahorro o a inversión o a, digamos, con un camino asfaltado se evita, digamos. Sí, el camino asfaltado sería el óptimo. Sí. Por ahí hay que mejorado apuntando sería... al óptimo, hay que ir llevando, hay que ir paso a paso, hay que ir logrando que los recursos que no te roben la taza. Exactamente, digamos, que eso se aboque al camino. Después que eso se use al camino, después peleamos por la eficiencia con la que se usa y después buscamos soluciones nuevas y mejoradoras para dejar los caminos transitables. Pero es una problemática silenciosa de todos los que vamos al campo todos los días y que, bueno, son múltiples las roturas, etcétera, y las pérdidas de eficiencia, de tiempo y es pérdida de competitividad. Sí. Por eso un poco si querés, el rumbo que eligió la sociedad a partir del 2023 en cuanto a la reducción de gasto público, a la reducción de impuestos, yo creo que esa idea de eficientizar el uso de los impuestos, bajar la carga tributaria, pero hacerlos más eficientes, nos va a hacer más competitivos. Si somos más competitivos, vamos a tener más resultados. Si tenemos más resultados, vamos a poder invertir y invertir para ganar, y es la mejor forma que tenemos de ayudar a la sociedad, generando empleo a partir de la inversión. Digamos, ese es el modelo exitoso que tenemos acá enfrente. En Brasil, en Paraguay. En el sector eso se comprendió. ¿No estás tan seguro de que se comprenda a nivel...? ¿En qué sector? En el sector productivo. En el nuestro creo que está incorporado y si querés tenemos un dejo de melancolía por ver cómo se nos van escapando oportunidades, pero no tenemos que abandonar esa lucha por conseguir, pelear por un futuro
mejor y que nosotros lo construyamos. Podemos construir esa renta, ese crecimiento. No, o sea, lo hicieron nuestros vecinos. No fue magia. Es imposible, no es magia. Real. No tenemos que hacer nada tan sofisticado. Sí. El caso, si querés agregar, sí. Bueno, cortito. Los puertos también, ¿no? Sí, muy cortito también, digamos. Hoy no tenemos energía al interior. ¿Hace cuánto no se hacen redes nuevas de electricidad? Hoy, prácticamente equipos de riego, hay que hacerlos todos con motores de explosión, que son mucho más ineficientes, con gasoil, porque si uno se juega a hacerlo, una inversión muy grande, llevar la luz hasta el equipo de riego, después se te la cortan porque si queda, no hay energía, lo primero que cortan es la industria. Entonces uno no puede ni jugarse, hacer inversión a decir, pongo energía eléctrica porque están colapsadas todas las líneas o las cooperativas, pues hay cero inversión en eso, ni hablar de gas. Si siempre planteamos una transformación de generar valor agregado, pero para eso necesitamos rutas, necesitamos gas, necesitamos luz. Infraestructura. Y cuando vamos a trabajar a países vecinos, vemos cómo hacen todo eso. Entonces, cuando una empresa tiene que hacer una inversión o decir un país o un lugar, bueno, acá no pueden elegir. Hay un montón, de la provincia de Buenos Aires no se puede hoy prácticamente porque no hay infraestructura, porque el interior está totalmente abandonado. Hay provincias que invierten mucho más en ese tipo de cosas, pero cuando hablamos de transformación, si no tenemos eso, es decir... Está frenado. Está frenado, perdés competitividad, o tenés que poner un motor eléctrico que te aumenta mucho los costos, entonces te hace menos competitivo la inversión, pero es algo sumamente importante para prever, pues siempre hablamos que vamos a ir a 200 millones, que vamos a transformar toda la producción. ¿Con qué la vamos a transformar si no tenemos toda la infraestructura energética, rural, caminos y todo eso, ¿no? Es una buena definición del costo argentino. Digamos, todas esas cositas, lo que decía Juan recién, tener un costo extra para sacar la producción, lo que mencionabas, no tengo energía, tengo que comprar un motor que es menos eficiente. Todas esas pequeñas cositas van haciendo el costo argentino, ¿no? Del que tantas veces se habla y a veces es difícil encontrarle cara o una descripción bien precisa de lo que uno dice cuando no, bueno, es el costo argentino, no podemos competir porque es el costo argentino. Bueno, estos son algunos ejemplos bien claros, bien directos de la producción. En el caso, vos me habías mencionado algo, Martín, del caso de los puertos, ¿no? Bueno, el sur de la provincia de Buenos Aires todavía. No, Tiene bueno, un tema ahí sin sí, resolver. en eso, que es clave para el trigo, digamos, toda la zona triguera. Exacto, y no solo es el costo, estos costos argentinos, sino es la visión estratégica. Cuando nosotros estamos peleando por el camino rural, que no podemos sacar la producción, que tenemos que pedirle al cosechero que llegue con la tolva, Brasil está anunciando el corredor bioceánico, con el puerto de Chancay en Perú. Hay otra visión estratégica, otros temas, y nosotros estamos todavía resolviendo estas cosas, si tenemos el bache que no nos deja sacar la producción, o si hay la prórroga de una terminal que no se resuelve y que no se sabe si en cosecha vas a tener 2 terminales, 3 terminales, el ordenamiento territorial, no sabemos qué es urbano, qué es periurbano, qué es portuario, otro tema que son todos temas que hacen a que la competitividad en realidad es un marco institucional, que ahí es donde tenemos que trabajar, porque nos bajan las retenciones. Esto como cadena a todos. ¿Sienten que avanzaron en esto? Ustedes lo explican y lo cuentan, lo conocen el tema, lo saben. ¿Sienten que avanzaron en estos 2 años que tenemos una gestión nueva, que avanzaron algunos pasos hacia adelante para tratar de que ese mensaje quede más claro? Porque en definitiva los que hacen las políticas, ustedes las impulsan, pero los hacedores de las políticas son los políticos. ¿Sienten que avanzaron en estos 2 años en estas ideas que se entiendan mejor? ¿Y sienten que se avanzó en algo o se retrocedió? Qué buena pregunta para que responda Federico. No, el que quiera, el que quiera. No, lamentablemente creo que no, en eso no se puede avanzar. Las urgencias hoy del gobierno es contra la inflación, ¿no? Y esto lo sabemos, para tener equilibrio fiscal. Hay un abandono de las rutas muy marcado, muy preocupante. Hace poco volcó un auto, se mató una familia conocida, y eso cuánto vale, ¿no? Digamos, el hecho de esos cráteres que hay hoy en los pozos, o que hay un cráter y después le ponen tierra o tosca, o un escombro, una locura. Y a la primera lluvia vuelve a abrirse. Eso es muy triste, y lamentablemente estamos lejos de poder plantear ese tema de infraestructura, porque siempre seguimos en el país del bombero, ¿no? De la emergencia,
cosas urgentes y no lo importante. Urgencia es sacar un poco la macroeconomía adelante y esto lo otro, y a veces es un poco impotencia, ¿no? Porque mismo vamos a nuestros pueblos, los caminos rurales, y intendente pone toda la plata en otro lado, y son lagos, son ríos que están, es una lucha muy lenta para hacer, y bueno. Pero es tiempo, es un camino a transitar. Digo, lo voy diciendo para quienes quieran opinar, sí, porque el tiempo nunca va a parar de esa expectativa, claro. Y además, porque la idea es que se sale arreglando la macro y arrastraría todo este tipo de otras situaciones. La pregunta es esa, digo, ¿confiamos en que se arregla la macro y vamos después hacia la micro o este tipo de inconvenientes y cuestiones, o era al revés? Bueno, coincido con lo que dice él. Hoy está frenada toda la obra, sí, que al gobierno no le gusta que se llame obra pública. Sí. Perfecto. Bueno, que haya pliegos que puedan facilitar que las empresas privadas, mediante el peaje, puedan desarrollar más allá. Bien lo que decía Juan respecto al nivel del municipio, sí, todo el tema de los caminos que los conocemos, son los mismos de hace 50 años, en la gran mayoría, pero hoy el tema de competitividad es el costo del transporte, que tiene que ver con todo. Por ejemplo, si no me falla la memoria, los centavos por kilómetro por tonelada que pagamos hoy por camión son 7 contra Brasil, que paga 5. En el caso de el tren, creo que son 5 respecto a 3. ¿No? Argentina, claro, siempre arriba. Y el único que estamos parejo en el mundo es con la hidrovía. Datos sí, recientes. Sí. O sea, que todos más o menos están en 2 o no sé cuánto. O sea, el tema competitividad traspasa todo eso, ¿no? Entonces, si nos queremos preparar para un aumento, como decíamos hoy también, frente a la expectativa de un mundo que va a seguir absorbiendo producción, etcétera, etcétera, tenemos que tener los temas de infraestructura solucionados. Ojalá, después de las elecciones, cambie algún panorama, se abran todas esas puertas. Incluso charlando el otro día dentro de la cadena, el tema que ahora creo que se acaba de caer del decreto respecto a la posibilidad de que barcos extranjeros puedan manejar las vías navegables. Y si no tenemos una infraestructura, por la razón que sea, porque no es de ahora, no es culpa de este gobierno, que no tenemos marina mercante o en Argentina no es de ellos. Pero bueno, en todo caso, para facilitar y bajar ciertos costos, la introducción no tenés que andar con el problema de no poder utilizar la vía navegable. Y nos referimos a vías navegables que podrían estar desarrolladas, como las del NEA, fundamentalmente. Entonces, bueno, es todo un paquete, un combo. Siempre tenemos la esperanza de que esto va a mejorar, pero hasta ahora, bueno, hoy estamos más en lo que es la macroeconomía y muchos de estos temas están como pendientes. Siempre el sector agropecuario más ligado al gobierno entiende esto, cuando uno charla, se sienta, lo entiende, difícil a veces transmitirlo o probablemente no sean las prioridades que haya que tener o que tenga el gobierno en este momento, ¿no? Sí, respecto de la pregunta general de cómo nos veías con el Estado, cabe mencionar el trabajo que lidera Barbechando también de, digamos, acercar el agro a muchos legisladores que se acercan voluntariamente a conocer, sí, y ahí estamos logrando un diálogo interesante, un nivel de conocimiento, incluso a veces hacer que entre ellos puedan dialogar. Digamos, no hay que olvidarse que son 3 poderes los del Estado. En ese marco creo que se está construyendo para el corto y mediano plazo, y me parece muy importante eso, un lugar que estaba abandonado por el agro, y me parece que Barbechando liderando una comunidad de instituciones, me parece que está ayudando a construir valor por ese lado. Pero qué difícil meter un gol, ¿eh? Digo, ya que hablamos de Brasil, en muchas cosas que las mencionamos en cuanto a desarrollo de infraestructura, el haber hecho lo que está haciendo ahora Barbechando hace 30 años, les dio un hándicap tremendo, y puedo nombrar muchas otras cosas más en las que hay un avance fenomenal en temas productivos. Por eso incluso han logrado sacar tanta gente de la pobreza, digamos, para ir a cuestiones macro. Pero ¿cómo nos cuesta meter un gol a nosotros? Parece que el único gol que recordamos es la baja de retenciones, y no... ¿por qué nos cuesta tanto meter un gol? Bueno, eso viene también un poco, por eso te decía, del marco institucional. Sí. Y que sería como en una empresa esto, de la gerencia
o el líder de una empresa que marca la cultura organizacional. Y eso uno lo tiene con el marco institucional, con el marco legislativo. Las leyes son las que te marcan la cultura, las que te forjan la cultura. Y si vos no tenés una cultura para invertir, para emprender, que te permita realmente venir a desarrollar, a armar futuro, no lo logramos. Entonces es tiempo. El marco institucional es fundamental. Claro. Tenemos que tener un marco institucional que nos permita traer inversiones, que nos permita invertir, que nos permita crecer, que nos permita desarrollar. Y ese marco institucional es fundamental porque es lo que puede cambiar la cultura de un país, que es lo que hoy necesitamos. Y paciencia. Tiempo, porque el tiempo, los 20 años que dejamos pasar oportunidades, nos resuelven seguramente. Es como cuando uno se fue de, no sé, de peso y quiere volver a estar bien en 2 días, no se puede, todo lleva tiempo. Quiere, pero no lleva tiempo. ¿Hay paciencia para aguantar? Si querés te contesto, pero el marco institucional es clave. ¿Es que te corren el arco o que no hay arco? Porque yo creo que la Argentina y el sector está preparado, tiene jugadores de primerísimo nivel, pero no tenés arco o te corren el arco. Y el mejor ejemplo es la historia de los biocombustibles en Argentina. Y te digo, por ejemplo, en la soja, cuando hubo una ley que ya está, bueno, probablemente perimida, etcétera, etcétera, que era una ley de incentivo, etcétera, etcétera, pasamos de 0 a 4 millones de toneladas de crushing para generar biocombustible. Está bien, el mercado externo nos jugó mal, un montón de cosas, pero otros países tomaron decisión del uso interno de esa producción. Y hoy en la Argentina todavía estamos dando vueltas, gracias a Dios lo está tomando el Poder Legislativo como un tema importante y todas las cadenas. Y las provincias armaron la Liga Vieja Energética. Bueno, con el proyecto que sea el mejor, obviamente, pero es como que no tenés el arco, te están corriendo el arco. Ese es lo que hace al marco institucional. ¿Y tu pregunta cuál era? No, decía... No, pero hablando de eso... De por qué nos cuesta tanto. ¿Por qué nos cuesta tanto, no? Y esto lo estamos viendo. De paciencia. Estamos viendo tenemos que tener paciencia, 4 instituciones junto a otras y barbechando. Formamos el Comité Agroindustrial. Estamos teniendo un muy buen diálogo con la política. Ya tenemos siempre tratando de copiar lo que es bueno y copiarlo de Brasil, ¿no? En Brasil el agro se juntó, formó el Instituto Pensar Agro y hoy asesoran al bloque parlamentario agropecuario que tienen el 60% de ambas cámaras. Entonces vos preguntás, ¿por qué Brasil puede crecer? Y bueno, ellos pueden sacar las leyes que quieren, tienen peso político para poder desarrollar las leyes que necesita el sector. Acá nos cuesta mucho porque no tenemos representación también. Y tampoco quiero poner toda culpa en la parte de la política, porque cuando hablamos ahora que tenemos un muy buen diálogo con muchos políticos, lo que nos dicen es que no hay un mensaje claro del sector tampoco. Si te llegan 5 mensajes distintos, entonces, y sacando la buena experiencia de ellos... Y eso que son 4 las entidades. Bueno, y muchas instituciones más. Entonces, cuando vos vas a la política con 5 mensajes distintos, la política no va a agarrar, no va a hacerlo, porque no tenés un mensaje claro. Entonces, ¿cómo hacen en Brasil? Lo discuten adentro, pero la política sale un solo mensaje. Entonces tenemos mucho que hacer acá, mucho para aprender, mucho para tener esa gimnasia de juntarse, explicar a los legisladores los proyectos, darle información técnica confiable, ganarse la confianza de ellos, que lo estamos logrando. Entonces ellos, hoy con ese diálogo que cambia un montón, y algo que también faltaba acá es un lugar para que hablen entre ellos, porque muchas veces entre ellos no había nadie que les ponga a discutir un tema puntualmente como lo tienen. Estamos logrando eso con un avance muy importante. Vos decías, es difícil hacer un gol. Bueno, hay que entrenar mucho, hay que prepararse para jugar un buen partido, ¿no? Bien, si no tenemos y tener una estrategia que tenemos que armar, ¿no? Pero si no entrenamos y queremos jugar un partido todos peleados, todos separados y cada uno un estilo de juego, nunca va a ser un gol. En los últimos minutos me gustaría hablar del reglamento de deforestación, de zonas de libre deforestación que se viene por la Unión Europea, digamos. Nos peleamos con la Unión Europea, no nos peleamos con la Unión Europea. ¿Cómo vamos a encarar ese tema que preocupa muchísimo, muchísimo a la soja en particular, pero preocupa a todos en general porque lo que se vino para la soja y la carne claramente después se va a empezar a ampliar y bueno, uno no sabe dónde empiezan estas cosas, pero dónde terminan. Y no lo digo solamente por la regulación de deforestar, sino por todas las que puedan venir
añadidas a este tipo de pedidos. ¿Me dejás antes que Rodolfo hable? Sí. Una anécdota chiquitita de un examen final de fisiología en la facultad. El profesor me pregunta por qué un alemán, cuando visitó Argentina, pensaba que en la pampa húmeda iba a encontrar un bosque y no vio un solo árbol. Y yo empecé, bueno, porque hay una estación seca. Lo único que se me ocurrió decirle, porque tenemos una estación seca, y la respuesta me dijo, puede ser, pero en realidad es por las competencias de las gramíneas. Vos acá en la pampa húmeda, si no plantás, si no cuidás el arbolito, no nacía porque las gramíneas no lo dejaban. Así que esa fue mi pregunta en el final, y el que me diga del acacio negro es distinto porque se trajo y hay herbivoría, ahí empezamos a poner vacas. Pero si no, no hay planta, no hay árbol que pueda ganarle a las gramíneas en la sucesión ecológica como tenía la pampa húmeda en ese momento. Una anécdota para que... Para que arranque. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pero la reglamentación se viene, a priori... Sí, la reglamentación se viene, algunos que... La prórroga de un año. Supone que se va a prorrogar otra vez más, pero bueno, eso es aparte. Vamos a concreto, hoy, 31 de diciembre ya está. Claro, hoy. Así que bueno, no, la historia de la Argentina es, en primer lugar, el sector más perjudicado, obviamente, es el operador en Europa, que es el que puede tener el castigo por no tener los papeles en la mano, digamos, de toda la trazabilidad, el due diligence famoso que se necesita. La cadena, dentro de la cadena, evidentemente el sector agroindustrial es el primero que le pegaba al tema, y de ahí para atrás generó un sistema, que hoy hay otros, como para poder presentar papeles, digamos, en la Unión Europea y decir, bueno, podemos completar, cumplimentar la legislación que todavía no está terminada hasta el último renglón, pero bueno, en su mayoría. El sistema BISEC o alguno otro más, etcétera, etcétera. Dentro de la cadena, este tema siempre fue un tema. En la cadena, Asociación de la Argentina de la cadena de la soja, ¿está bien? Porque muchos usan cadena y la verdad que son 2 o 3 que se juntan que a lo mejor ni están dentro de la cadena. Y a veces uno le molesta el que se rompe el traste todo el tiempo defendiendo la cadena y aparece con que la cadena. Cualquiera usa cadena hoy, pero no importa. A lo que vamos es que dentro de la cadena siempre fue un tema de discusión. Muy bien que Argentina haya liderado a nivel internacional, por lo menos tener un sistema, digamos, que pudiera complementar en ese sentido, pero hasta esta última gestión, digamos, los últimos meses, te diría, o el último año, la Argentina no estaba peleando fuerte en frente a la Unión Europea, y eso nos consta, respecto a decir esto, como hemos dicho en la cadena, es unilateral, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nunca dieron una mesa de negociación, había negociaciones por un lado o por el otro. Bueno, hoy, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, con varios ministerios, Ambiente, Relaciones Exteriores, etcétera, están realmente protestando respecto a esta reglamentación, o por otro lado... Pero el mensaje es Argentina no lo quiere. El mensaje es Argentina no lo quiere, y por otro lado, más allá de no quererlo, esta clasificación que nos dieron de país de medio riesgo, nos pone en un lugar donde prácticamente hay un window, una ventana enorme entre los distintos países, y por ejemplo, sin ofenderlos, no nos pueden poner igual que Brasil, que tiene toda otra historia respecto al tema de deforestación, incluso más reciente. Entonces, están peleando también, llevando argumentos, se ha unido la cadena, se ha liderado por CREA las reuniones que se han hecho de los últimos meses, hemos tenido contacto directo, obviamente, con la Secretaría de Agricultura, entre otros ministerios, y donde, bueno, se está trabajando desde ese lado. Más allá de que muchos también ven como una oportunidad, ¿no?, de poder decir, pero si la Argentina, la verdad, está libre de esto, sí, de esto y de esto y de esto, es una oportunidad siempre y cuando haya una zanahoria al final, que quiere decir un mayor precio, porque todo esto genera una cosa, bueno, y donde, bueno, la identificación... Un consumidor en Europa posiblemente no quiera pagar más. Es bastante difícil. Nosotros en la cadena teníamos hace 10 años un ejemplo, una solución, entre comillas, para poder mejorar el nivel proteico de las harinas de soja en Argentina. Con un proyecto... Que es necesario. Bueno, nunca la industria, que maneja hoy silos de 200.000 toneladas, etcétera, etcétera,
quiso acceder a eso porque le generaba un costo y esto era razonable. Y por el otro lado la producción, que nunca quiere un estándar, obviamente, porque a veces más que se premia se castiga. Claro. Pero bueno, eso no se puede resolver. Entonces hoy es como impensable que con tantos operadores, más de 4.000 plantas, etcétera, etcétera, no sé, X cantidad de productores, se pueda poder hacer realmente una cadena comercial interna del acopio fundamentalmente que pudiera segregar, ¿no? Porque al principio seguramente con esa va a haber que segregar. Ahora, evidentemente, tener un sistema como Viseco o cualquier otro, productores que puedan manejar volúmenes interesantes, que tengan un canal comercial que les pueda facilitar y que al final tengan la zanahoria del precio, bueno, la situación está abierta. Otro andarivel. Es otro andarivel. Pero bueno, esto ha recibido muchas críticas. Pero acá estamos hablando para todos. Y lo más importante es que la Argentina, y bueno, volvemos a repetir en qué ámbito estamos hoy, la Argentina tiene muchísimos elementos para mostrar de que estamos haciendo todos los esfuerzos para producir de manera sostenible. ¿Está bien? Entonces, eso no se premia. ¿Está bien? Y lo otro es meterse en políticas internas, como se piden, que por ejemplo... Que lo hace la Unión Europea. Sí, que en Estados Unidos ni le golpees la puerta porque directamente no te van a dar el paper, ¿viste? Claro. Es el papel, o sea... así que bueno, es una amenaza, para algunos es una oportunidad dentro de la cadena, ¿está bien? Y no nos parece mal que el sector agroexportador de alguna manera se haya preparado para, evidentemente, esta coyuntura que se nos viene en un corto plazo. Pero la postura argentina es no queremos. Es lo que nos han referido y bueno, hemos hablado y hemos tratado de que sea así también. Totalmente. Por lo que pasa con las 10, bueno, me dijiste que iba a bajar a 15, pero 16, 17 millones, 18 que se siembren de soja. Es lo que pasa, claro. Sí, donde prácticamente el tema de deforestación en los últimos años es insignificante, ¿está bien? Por eso digo. Y aparte, bueno, tenemos una ley de bosques que estará bien cumplida, mal cumplida, como todas las leyes que hay en la Argentina, pero la realidad es que son legislaciones locales que tienen que ser respetadas también. Claro. Pero bueno, hoy decía Martín, la pampa húmeda que te pidan, viste, no sé, en Peguajó, un papel para... Y después lo otro, las amenazas futuras, ¿no? O sea, ayer en una mesa que hubo, se volvió a repetir, mañana entra el maíz, porque también es, ojo, desde el punto de vista de ellos, ¿no? Es ilógico que para este predio te pidan para la soja tal papel o tal due diligence y el año que viene siembres maíz y no te lo pidan. Claro. O sea, pensando con la mentalidad que piensan ellos. Ayer escuchando a alguien que representaba a la Unión Europea o a una entidad que tiene que ver con Alemania, insistía con que es el pueblo europeo, yo qué sé cuál. Ahora, nosotros, dentro de 20 años, porque tenemos que pensar que estas políticas que estamos en este momento son para 10 o 20 años, ¿Europa va a ser la misma con los despelotes internos que tiene? Hasta que necesite trigo o lo que va a ser la misma de hoy. Obvio. Hace 5 años vos ibas a Europa y lo vegano mataba. Cuando vino la crisis, cerraron, me consta, que yo lo he visto, varios comercios, primero por el precio, porque es más caro. Y hoy tenemos un consumo de carne que está explotando en el mundo. Entonces, siempre hay que tener una mirada estratégica. Y dentro de la mirada estratégica, yo creo que es muy buena la posición interna de la Argentina de decir, nosotros somos más, la misma que planteó Estados Unidos, nosotros somos sustentables. Bueno, así negociaron su bajo riesgo. Pero por el otro, nosotros somos sostenibles, hacemos estas prácticas, tenemos buena práctica encima agrícola, podemos demostrarlo. Tenemos IQ bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que realmente premiar de alguna manera. Digo premiar o por lo menos. Y lo otro, como decíamos charlando hace un rato con Federico y el resto del equipo, un producto que es commodity, y esto lo dicen los americanos desde cuando se empezó a armar la ronda de la soja responsable. ¿Es una commodity o no es una commodity? Claro. Y esa es un poco lo que tenemos que hacer. Eso no quiere decir o no nos inhibe, ¿no?, de cuidar el ambiente, etcétera, 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 muchas de las cosas que se han hablado en este congreso, ¿no? Sí, muy bien lo que dijo Rodolfo, comparto. Y quiero decir también que ahora, hacia fin de año, es muy probable que se firme el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y empecemos a trabajar en todo eso. ¿Por qué? Porque el otro día una reunión que hubo muy buena de este tema, de firmar ese convenio, que está muy cerca de firmarse, que estaba muy trabado, pero debido a las guerras comerciales. El mundo cambia. Muy rápido, y muy Trump lo hace dinámico. Cambiar semana tras semana. Bueno, con Estados Unidos, ahora
hay muchos países que quieren firmar eso por el tema de la guerra comercial con Estados Unidos. Hay muchas obligaciones que el país tiene que cumplir para cumplir ese tratado. Entonces, esto si se firma a fin de año, que no nos agarre cuando estén firmando el tratado, decir, che, pará, pero en el tratado sale esto, y quede todo eso dando vueltas, y que haya que solucionar temas bastante complejos, que en Argentina hace mucho tiempo que llevan esos temas sin tratarse, que tengan que tratarse una semana. Porque siempre hacemos así, ahora es todo urgente, bueno, entonces, abramos el tratado, expliquémoslo. Porque se tiene que rubricar en el ámbito legislativo, también, el convenio tema. Y para hay que empiece a regir. muchas normas. Otro día decía que iba a impactar muchísimo más también internamente ese tratado en cosas que hay que cumplir. Entonces, que no vengamos después, en 2 días hay que aprobar esto, y que sea, digamos, muy complejo y que no sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Agarremos eso, desmenucémoslo como sector y veamos un poco a ver cómo viene a mano. Tenemos 3-4 meses todavía en teoría, bueno, esto es muy cambiante, pero creo que es algo que tenemos que tener un tema de ponernos a trabajar en eso. Estamos empezando a ver ese tema también nosotros, porque creemos que es muy importante adelantarse y que no nos caiga a todos de golpe. Se puede, pero hay que tener estrategias para todo, para todas las cosas que estuvimos charlando. Hay que entrenar, hay que prepararse, exactamente, hay que prepararse, y tener muy estrategia, bien, un buen tal DT cual. que nos marque. Y Nos falta tener eso. ¿Nos falta un buen DT? Creo que sí, al sector le falta un buen DT. Al sector, como sector, le falta alguien que cuente mejor. Yo creo que sí. ¿Eh? No tenemos una línea como tiene otros países. No la tenemos. Ahí está la Yo parte de la falla. Yo apelo Sí, a que sí. cada actor de la cadena, del más chiquito al más grande, comunique. Porque Hormiga. más que un buen vendedor, necesitamos. La verdad que lo que hacemos, nosotros creemos que es bueno, estamos seguros de que es bueno, que siempre es mejorable y que tratamos de mejorarlo. Pero la verdad que es compromiso de todos nosotros, no vamos a poner la culpa en otros, es compromiso de todos nosotros poder comunicar mejor al que está al lado, no buscar a un europeo o un alemán para comunicarle, sino comunicarle al de al lado qué es lo que estamos haciendo, dónde agregamos valor y eventualmente también estar abierto a escuchar en qué nos estamos equivocando, qué podemos hacer mejor. Pero parece que ese compromiso es de todos, siempre es bueno un comunicador y va a resaltar. La comunicación que creo que queda es contar, es mostrar, es abrir y nada, con la verdad. Digamos, ¿no? Siempre. Martín, Juan, Federico y Rodolfo, muchas gracias. Un aplauso para ellos. Si alguien tiene preguntas, con muchas ganas, estamos ávidos de responder. Ellos. Bueno, buenos días, excelente panel. Una consulta, alguien habló de la zanahoria. ¿Cómo están viendo la posibilidad de agregar valor tranqueras adentro, trabajando bajo sistemas, culturas certificadas, como para poder tener, quizás ahora creo que apunta más para la soja, ¿no? Creo que no tenemos la zanahoria, pero cómo la están viendo en el corto plazo, en el mediano plazo, a ver qué posibilidad hay de que tengamos algún plus en precio, ¿no? Nosotros acá en APRESID, en agricultura certificada, tenemos no más de 40.000 hectáreas certificadas y la verdad que bueno, no se puede crecer básicamente porque no existe la zanahoria. ¿Existirá a futuro, en el corto plazo, alguna zanahoria? Bueno, perdón, opinión, ¿no? Pero los operadores evidentemente tienen zanahoria cuando ven que hay una demanda o cuando pueden crear una demanda. O como muchas veces dicen, de 10 cosas que me piden, hay 2 que me piden certificación, no el 100%, ¿no? O sea, y lo otro es poder generarlo eso. Yo creo que en el caso de APRESID, hace muchos años que viene trabajando a nivel internacional, creo que con más presencia incluso que los gobiernos argentinos, tratando de promocionar este valor agregado que tiene per se, ¿no?, la producción argentina, ¿no? Menor impacto, menor huella de carbono, en ese tipo de cosas. En el caso de maíz y de trigo, que ya han estudiado mucho el tema de la huella, etcétera, etcétera, bueno, hace 10 días se tuvo el primer paper prácticamente completo de lo que es también la soja. En la Argentina ya lo teníamos para el biodiesel, donde complementábamos perfectamente eso. El tema es si el mundo después lo paga o no lo paga.
Y después el tema está de cómo esto después se transforma en una commodity, digamos. Es un tema, lo de los nichos, es un tema, yo creo, y lo vería positivo, digamos, en caso de una agricultura certificada, sería el mínimo como para tener de acá al futuro, para poder negociar algún tipo de plus, y después, bueno, que el operador, el exportador, lo considere o que entre en una cadena, digamos, de producción de valor agregado que pueda mostrar, digamos, que hay un paso previo, digamos, a lo que hace a la sostenibilidad, digamos, de la producción y una certificación específica que tenga una zanahoria. Pero evidentemente cuando no está la zanahoria es muy difícil. Sí, el mejor ejemplo es la soja no GM. La soja no GM, uno ve los valores de los últimos 20 años en Brasil, que no va del 1 al 2,5% del total, y que lo manejan básicamente monopolio del oeste de Mato Grosso. De repente son 10 reales por bolsa y de repente es 1,5. ¿Se entiende un poco? O nos ha pasado hace 2 años, estuvimos con Marcelo Torres en el Congreso Mundial de Soja, que hablamos con muchos productores, etcétera, productores italianos, por ejemplo, o de Austria, que decían, tengo la soja no GM acá, empaquetada, en bolsa, yo qué sé cuánto, y no me pagan un peso más. Estamos hablando de Europa, o sea, Europa dentro de Europa. Entonces son temas bastante difíciles, y todo lo que ha sido el valor agregado muy específico, más allá de la certificación, han terminado en nichos. No sé, el otro día me preguntan sobre una soja de alto leico que hay en la Argentina, etcétera, etcétera. En Estados Unidos es un nicho la soja de alto leico. Sin embargo, hace 20 años, me acuerdo en las charlas hablábamos de que una variedad con alto leico es mucho mejor para el biocombustible que una variedad que no tenga alto leico. Tiene menos impacto, menos poder oxidativo, bueno, tiene una serie de ventajas. O sea, al final se transforman en nichos, que incluso para las empresas de semillas nunca eso es negocio, salvo que esté enganchado hasta el final.